Bendiciones para todos, amables televidentes, radio oyentes e internautas. Qué gusto estar con ustedes aquí, saludándoles otra vez para también compartir con ustedes la lección de la escuela sabática. Estamos en este día, martes 23 de marzo, ya casi terminando este trimestre. Nos quedan apenas, ¿qué? 3 lecciones para terminar. Bueno, 3, 1, 2, 3, 4 para terminar con el trimestre. Y como dije al principio, aquí está la nueva lección. Lecciones del libro de los Hechos, parte 1. Llame a la oficina del ministerio si lo quiere comprar en físico, o si está tan lejos que no lo puede comprar en físico, le puedo enviar el PDF completamente gratis por WhatsApp. Solicítemelo al +1, signo más, ¿verdad? Primero y luego 1-214-881-4029 para los que en otro país desean el PDF. ¿Cómo está, hermano Tony? Bienvenido en esta mañana. Bien, pastor. Contento porque, mire, ya vamos a estudiar lo del martes. Ha sido de gran bendición. Cada lectura, como lo hemos venido diciendo, cada vez de que meditamos en la palabra de Dios, especialmente cuando estamos buscando en la Biblia, en el espíritu de profecía, es un enriquecimiento que tenemos, que Dios nos da por medio de su lectura. Y también con gran gozo la compartimos con ustedes, porque sabemos que esto nos fortalece, hermanos. Y bienvenidos a esta lección del día de hoy. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted esta mañana? Como decimos muchos, ¿verdad? Bendecido y en victoria. Porque, hermano, mientras tú caminas tomado del Señor Jesús, la victoria es segura. Así es que, ¿verdad? Con el solo hecho de amanecer este día fue victoria ya para nosotros. Y durante este día, ¿verdad? Pues que podamos aprender más del Señor y más de estas enseñanzas de la historia de David, que es una historia que posiblemente te estés reflejando tú, me estés reflejando yo en esta historia, hermano, y que podamos caminar como caminó David, ¿verdad? A pesar de esas caídas, a pesar de esas cosas que le vinieron, ¿verdad? También a ti, a mí, posiblemente en estos momentos nos esté pasando algo, pero, hermano, no nos desprendamos de las manos del Señor. No nos alejemos, porque si no el enemigo, cuidado, el enemigo paga y paga mal y trata de mantenerse a su lado. Pero el Señor, con todo su amor y con abriendo su corazón, te quiere recibir y me quiere recibir a mí. Que el Señor nos bendiga en este día. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio. Vamos a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Padre Santo y Eterno, Señor, le damos las gracias por su amor, le damos las gracias por este nuevo día que nos permite, Señor, en el cual invitamos para que su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude, Señor, como en estos momentos, a compartir esta lección con los que nos escuchan, con los que nos ven, y que su Santo Espíritu siga haciendo la obra que ha empezado en nuestras vidas. Que usted siga al control de estas transmisiones para que todo sea para honra y gloria de su nombre. Acompáñenos pues y gracias por escucharnos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Aceptación y abdicación es el subtítulo de la lección de este día. Hermano Carmelo, ¿por qué tuvo que sufrir tanta gente y cuál fue el efecto de la intercesión de David después de lo que vimos ayer, verdad? Sí, bueno, aquí lo vamos a ver en 2 de Samuel 24 del 15 al 17 y luego el 21 y el 25. 24, 15 al 17 dice de esta manera: Y Jehová envió pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que hería al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y ahora vamos a ver el 21 y el 25. Dice: Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, para edificar altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo.
Y ahora el 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová escuchó la intercesión por la tierra, y cesó la plaga en Israel. Aquí, hermanos, podemos estar viendo que empiezan, ¿verdad?, lo que el Señor había dicho por medio del vidente a David, ¿verdad?, que escogiera tres cosas, y esta pestilencia fue tremenda, ¿verdad?, como hermanos lo está haciendo también este virus con mucha gente, hermanos. Y esto es, como dice la palabra del Señor, principio de dolores. Esta pestilencia, ¿verdad?, le causó una impresión grande a David, que él era su causa. Por eso lo dice allá en el versículo, ¿verdad?, que estuvimos leyendo al principio, que David dijo, pues si yo fui el que pequé, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, hermanos, la reacción de un hijo de Dios cuando realmente vemos que por nuestra culpa están pasando cosas a nuestro alrededor. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude para que en este tiempo, si hay algo que tú estás guardando en tu corazón y que le están llegando consecuencias a tu familia, hermano, ponte a pensar. Igual que pasó con David, igual que me puede pasar a mí también si están pasando cosas, hermanos. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, tráeme si no te he confesado algún pecado que se me ha olvidado, que en lo descuidado que soy se me ha pasado por alto y están pasando consecuencias, tráemelo, Señor, porque no quiero, ¿verdad?, que otra gente inocente esté pagando por mi culpa. Así pasó con David aquí también. Así nosotros vemos el libro de Samuel prácticamente terminando aquí con este relato del arrepentimiento de David y su reconciliación con Dios. No cabe duda que la vida de David, hermanos, viene a ser un testimonio constante de la bondad y la misericordia de Dios sobre él, del poder y la gracia redentora, cómo se manifiestan sobre este siervo. Sinceramente, él aquí acepta su pecado, acepta su error, por eso dice aceptación. Él admite que él es el que ha pecado. Qué bendecidos seríamos nosotros si reconocemos también nuestro pecado delante de Dios y si lo confesamos. Aquí nosotros vemos a David que no le está echando la culpa a nadie. Ojalá, esposo, que tú admitas tu pecado y no le eches la culpa a tu esposa. Ni tu esposa le andes echándole la culpa a tu esposo. Ni tu hijo a tu padre, ni tu padre a tu hijo. Ni a nadie, hermanos. Cada uno responder por lo que hace. Cada uno reconocer lo que hace. David dice, yo soy el que he pecado. Estas ovejas no han hecho nada. Soy el culpable. Acepta la culpa, acepta el error. Hermanos, esto es importante si queremos alcanzar el perdón. David, miren, antes de ofrecer el sacrificio, lo primero que hace es reconocer la falta. A ver, hermano Tony, cómo el don profético nos amplía más esto. Sí, en Spiritual Gifts, o sea, dones espirituales, el tomo 4A, la página 92 y 93, dice, siguió una rápida destrucción. 70,000 fueron destruidos por la peste. David y los ancianos de Israel sufrieron la más profunda humillación. Llorando ante el Señor, cuando el ángel del Señor estaba en camino para destruir a Jerusalén, Dios le ordenó que detenga su obra de muerte. Un Dios compasivo todavía ama a su pueblo, a pesar de su rebelión. El ángel vestido con atuendo de guerra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén, se revela ante David y a los que estaban con él. David está grandemente atemorizado, pero clama en su angustia y su compasión por Israel. Le suplica a Dios que salve a las ovejas. Con angustia confiesa, yo pequé, yo hice la maldad. Que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra el pueblo. Dios le habla a David mediante su profeta y le pide hacer expiación por su pecado. El corazón de David estaba en la obra y su arrepentimiento fue aceptado.
Ya el pastor ha explicado prácticamente lo que aquí acabamos de leer, ¿verdad? Arrepentimiento de David, su confesión, y pide que el castigo venga sobre él porque él fue el que pecó. Pero ya leímos en otra lectura que también el pueblo había participado del pecado. Así es. Por lo tanto, esta es mi opinión, hermano. Yo quiero poner lo que yo entiendo aquí, que muchos de esos 70,000 que murieron fueron los que tenían el corazón así también, que habían faltado, habían pecado. Pero también me trae a la mente, como ya el hermano Carmelo mencionó, acerca de esta peste que está ahora del coronavirus. Y bueno, sabemos que Dios lo permite, porque nada sucede sin que Él lo permita, no que Él lo haga, sino que lo permite, ¿verdad? Sea que Dios lo permitió o que también esto sea obra de hombres. Hermanos, aquí nos está hablando cómo Dios Dios mandó esta peste por el pecado de David. Debemos estar contentos que Dios no nos ha acabado por tanto pecado que estamos cometiendo aquí en la tierra, hermanos. Imagínense lo que se estaba haciendo. Ya yo no quiero hablar esto por meterme en política, no, de ninguna manera. Pero el aceptar ya que hombre con hombre se casen y mujer con mujer y todas esas abominaciones que son desagradables delante de los ojos de Dios, antes debemos estar agradecidos de la misericordia de Dios, que no haya mandado cosas peores para nosotros. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy riesgosos, pero recuerden, Dios aceptó el arrepentimiento de David e incluso le dijo lo que debía de hacer para que se calmara su enojo. Debía de hacer ofrecimiento aparte de su arrepentimiento, ¿verdad? Pidió que se le hiciera sacrificio para la expiación por su pecado. Así también debemos de nosotros arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y nuestro sacrificio, pues, es la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Quisiera compartir algo que no está en la lección, que me vino al pensamiento por el hecho del papel que juega el ángel aquí, el ángel destructor, y cómo David intercede y Dios detiene ese ángel. Me hace recordar algo que la hermana Guay miró en relación con Cristo. Dice, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz, retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Primeros Escritos, página 37. Noten ustedes, la intercesión del Señor, hermanos, al decir mi sangre, mi sangre, mi sangre, hace que todavía este mundo no haya sido destruido por los ángeles, porque todavía falta sellar a los que serán los siervos de Dios, que por toda la eternidad serán salvados. Pero esto que David, hermanos, hizo allá, al interceder por todo el pueblo, y decir, yo soy el que he pecado, ¿por qué tienen que morir estas ovejas? Hermanos, ese acto de David de intercesión, hermanos, movió al Señor también a obrar y detener la peste. El ángel que estaba allí
siendo el instrumento para castigar, el Señor le da la orden que se detenga, porque hay un hombre que intercede, hay un hombre que reconoce su pecado, lo admite, sabe que Él es el que ha fallado y pide por ese pueblo. Así nosotros vemos que Jesús, Él no admite ningún pecado alguno porque Él no pecó, pero Él, hermanos, hace el mismo papel de intercesión por su pueblo en esta tierra y pide a Dios que obre. Y miren cómo también aquí en este caso, otra vez los ángeles, que están prácticamente, dice, por derramar los juicios, les dicen, retened, deténganse, porque no se han sellado todavía completamente a los siervos de nuestro Dios. Vemos entonces en la intercesión de David un tipo de la intercesión de Cristo. Amén. Y cómo los ángeles, hermanos, ellos están prestos para actuar cuando Dios les ordene y también para parar cuando Dios se los ordene. Interesante esto. Bueno, cómo fueron respondidas las oraciones de David, hermano Carmelo, pidiendo gracia en su vejez y en su desafío final. Bueno, aquí vamos a verlo en 2 libros, primeramente en Salmos 71, 9 y 18 y después Primera de Reyes. Vamos a ver Salmos 71, 9 y 18 dice de esta manera: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y ahora el 18, y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que muestre tu fortaleza a esta generación. Ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5, 6 y del 15 al 21. Capítulo 1, 5 y 6 dice de esta manera: entonces Adonías, hijo de Hagit, se enalteció diciendo: yo seré rey, y se hizo de carros y de gente, de a caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora vamos al 6. El 6 dice: y su padre nunca lo entristeció en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y además era de hermoso parecer, y su madre lo había engendrado después de Absalón. Ahora nos vamos al 15, del 15 al 21, que dice también así: entonces Betsabé entró al rey a la cámara, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, servía al rey. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué quieres? Vamos a hacerlo hasta el 21. Dice: y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor el rey, no lo sabes. Ha matado bueyes y animales engordados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, y a Abiatar sacerdote, y a Joab general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera acontecerá que cuando mi señor el rey durmiere con sus padres, que yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Ahora vamos al 32, del 32 al 35. Dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán por rey de Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar, porque a él he elegido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y ahora el 39, que dice así: tomando Sadoc sacerdote el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Aquí seguimos viendo, hermanos, como dije antes, ¿verdad? Otro acontecimiento, otra sorpresa para David, ¿verdad? Aún todavía en su vejez, hermano, todavía no se le terminaban estos desafíos, y podemos estarlo viendo,
¿verdad? Que otro de sus hijos también quiere hacer lo contrario a la orden del rey. Pero vemos que el Señor siempre está al tanto de todo, como dice uno de los versículos, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Así es que, hermanos, si estamos bajo el cuidado del Señor, no tenemos por qué temer, pase lo que pase, ¿verdad? Aún también con nuestra propia familia. Y vemos aquí que estas causas que vinieron, pues traen consecuencias, ¿verdad? De algo que cometimos, y aunque pedimos perdón, pues aquí vemos que la espada sigue todavía en la familia real. Así es triste ver que los problemas continúan, pero este es su desafío final. Básicamente el reinado se lo quieren quitar, ya está viejito, ya él está en una condición donde pues le ha pedido a Dios que aún en su vejez no lo desampare, Amén. que lo ayude. Y cómo no, si se está alguien aprovechando aquí de su vejez, es decir, su hijo Adonías, le quiere quitar el reino. Pero Dios está trabajando, Dios está obrando, y aún en su vejez no lo va a desamparar. Amén. Y va entonces a obrar el Señor de una manera que, pues, usa Betsabé para que le diga lo que está sucediendo con Adonías. Y entonces él obra inmediatamente y pone a Salomón como el rey. Por eso se llama la lección aceptación y abdicación, porque aquí él con este acto renuncia a ser el rey de Israel, porque ya está demasiado avanzado en edad, y pone a su hijo. Abdica. Abdicación significa renunciar a un honor para concederlo a alguien más. Él abdica la corona y se la da a su hijo Salomón, y esto viene a ser al final de su vida. Bueno, vamos a ver cómo el don de profecía, hermano Tony, nos habla de esta actitud de Adonía y todo lo que pasó aquí con esta abdicación. Sí, en Patriarcas y Profetas, la página 811 y 812 dice así: Adonía ahora se rebeló contra la autoridad de Dios, que había designado a Salomón como sucesor de David en el trono. Tanto por sus dotes naturales como por su carácter religioso, Salomón estaba mejor capacitado que su hermano mayor para desempeñar el cargo de soberano de Israel. No obstante, aunque la elección de Dios había sido indicada claramente, Adonía no dejó de encontrar adherentes. Joab, aunque culpable de muchos crímenes, había sido hasta entonces leal al trono, pero ahora se unió a la conspiración contra Salomón, como también lo hizo Abiatar, el sacerdote. David abdicó inmediatamente en favor de Salomón, quien fue enseguida ungido y proclamado rey. La conspiración fue aplastada. Sus principales actores habían incurrido en la pena de muerte. A Joab y Adonía se les perdonó por el momento, pero después de la muerte de David sufrieron la pena de su crimen. La ejecución de la sentencia en la persona del hijo de David completó el castigo cuádruple que atestiguaba el aborrecimiento en que Dios tenía el pecado del padre. Sí, sí. Adonías era el mayor, era mayor que Salomón, y era muy guapo, muy hermoso. También como Absalón. Y tenía adherentes, tenía seguidores. Y él, estando Joab y Abiatar el sacerdote de su parte, pues se llenó ahora sí que lo apoyaron para su sublevación, y cayó en la conspiración, en ahora sí que esa culpa, conspirar contra su hermano y también contra su padre, porque todavía no había muerto David, por la ambición al trono. Tremendo. Y esto volvemos a nosotros, hermano. Esto es para nosotros. Tenemos ambiciones, somos a veces ambiciosos, que queremos el lugar del otro, así como Adonía quería el lugar
que Dios no le estaba dando, porque ya había sido decretado quién iba a ser el sucesor del rey David. Por Dios había sido ya designado que iba a ser Salomón, y Adonías sabía eso. Pero pasando por la orden, el mandato de Dios, él quiso ser el rey. Por esa ambición debemos de tener cuidado y, como cristianos, hacer nuestro trabajo que tengamos que hacer en el lugar que Dios nos tiene, en la iglesia, hermano. Que donde tú estés allí, si Dios te va a promover, Dios te va a promover a otro, pues, otro lugar, de acuerdo a tus capacidades. Pero debemos de conformarnos donde Dios nos pone. Él es el que quita y Él es el que pone. Adonai, cayó en ese gran pecado, y debemos evitar nosotros la envidia. Pero interesante también aquí cómo la Biblia muestra lo indulgente que fue David con este Adonías. Dice que su padre nunca le había entristecido, dice, en todos sus días, con decirle por qué haces así. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Nunca le había entristecido, nunca le había reclamado. Resulta que este era un muchacho malcriado, pero David nunca lo reprendió, siempre se la dejó pasar, como decimos, y esto nos muestra cómo David también tenía ese lado flaco como padre, al ser demasiado indulgente con la actitud rebelde de su hijo Adonías. Pero no me deja de impresionar, hermanos, esta parte, cuando dice la sierva del Señor que la ejecución más tarde de la sentencia en la persona del hijo de David completó el castigo cuádruple que atestiguaba el aborrecimiento en que Dios tenía el pecado del padre. ¿Se acuerdan cuando David dijo que pague con 4 tantos? Dijo el que tal hizo. Pues miren, 4 hijos se le han muerto. Amnón, Absalón, Adonías y el que nació. 4 hijos, los 4 hijos, con 4 tantos vino prácticamente a pagar él su maldad. Aquí dice que completó esta ejecución que hicieron sobre Adonías, completó el castigo cuádruple que atestiguaba del aborrecimiento en que Dios tenía el pecado de David. Así, hermanos, vemos nosotros que pues terminó el reinado de David, abdicando la corona para con su hijo Salomón, pero cerrando lamentablemente con muerte para con el caso de su hijo rebelde Adonías. Bueno, vamos nosotros en esta hora a pedir a Dios que nos ayude a ser humildes, hermanos, a ser buenos padres también, a pedir a Dios sabiduría para saber educar a los hijos y no dejar que camine tanto la rebelión en un hijo como lo fue en el caso de David, que permitió eso en Adonías. Vamos a arrodillarnos para orar. Okay. Amante Dios y Padre, queremos suplicarte que nos ayudes a ser humildes y reconocer que nos hemos equivocado muchas veces como padres, como cristianos, al hacer decisiones equivocadas. Vemos, Señor, en el caso de David, que aceptó su pecado, pidió perdón e intercedió por su pueblo. Y así nosotros también tenemos que hacerlo hoy, aceptar nuestro pecado y estar seguros que tú en tu grande amor, en tu grande misericordia, también nos has de perdonar y nos vas a aceptar porque tú eres bueno. Padre, te queremos también suplicar que nos ayudes para que, aun cuando seamos viejos, aun cuando tengamos la edad que tengamos, nosotros, Señor, seamos padres prudentes, Sí, Señor. padres, Señor, que también hagamos nuestro trabajo. Y cuando veamos a nuestros hijos que están equivocados, Señor, actuar prontamente y hacerles ver que están actuando mal. Y no como David, dejarlo pasar, solo porque tal vez son los hijos más inteligentes que nos han salido, o tal vez más apuestos. Señor, ayúdanos a que seamos responsables como padres hasta el último día de nuestra existencia y poder a nuestros hijos, poder inducirlos al buen camino. Amén. Padre, gracias por enseñarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.